Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 611 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de comenzar quiero pedirles disculpas porque ayer no pude grabar, pero mujeres hermosas, tuve un almuerzo con mis hermanas de escuela dominical, así que pasamos un buen rato el día de ayer. Y fue aquí en la casa de ustedes, así que estuve preparando el almuerzo y pues era la primera vez que las recibía todas aquí. Así que mujeres hermosas, sí me llevó un buen tiempo y ya no pude grabar el programa, pero pues a veces también tenemos que pasar tiempo con nuestra familia en Cristo y el fin de semana usualmente están con sus familias, no podemos, así que tuvimos que hacerlo ayer. Y mujeres hermosas, fue de gran bendición y es lo que dice la palabra del Señor, que cuando estamos juntos como hermanos en Cristo, el Señor derrama bendición. Así que fue muy bonito, fue de gran bendición y por ese motivo no pude grabar, mujeres hermosas, pero ya estoy aquí de regreso, así que vamos a continuar estudiando la santa palabra del Señor, pero no sin antes orar para comenzar. Mujeres hermosas, oremos. Amantísimo Señor, Padre bueno, Dios todopoderoso, vencedor, misericordioso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, y esperamos que toda nuestra vida, Señor, te alabe, te glorifique, Señor, y exalte tu santo nombre, Padre, y seamos agradables a ti, mi Dios bendito. Gracias por este nuevo día, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por nuestra vida, Padre. Oh bendito Señor, delante de nosotros, Señor, estamos a punto de estudiar tu palabra, Señor, en una historia, Señor, muy dura, mi Dios amado, muy fea, Padre fiel, pero mi Dios bendito, Señor, confiamos, Señor, en tu sabiduría, que tú la dejaste escrita en tu palabra, Señor, porque quieres, Señor, que, Padre, tengamos cuidado, Señor, de no pecar, Señor, de no hacer lo mismo, mi Dios amado, de no solapar el pecado, Padre fiel. Así que, mi Dios amado, te damos gracias porque tú sabes lo que haces, Señor. Solamente te pido que nos recuerdes mientras estamos leyendo la historia y mientras la estudiamos, Señor. Recuérdanos, Padre, que en ese tiempo, Señor, tu pueblo se había apartado de ti, Señor, y no te reconocían como su rey y como su Señor, y tampoco tenían un rey físico, así que cada uno hacía lo que le daba la gana, Señor. Y Padre maravilloso, te suplicamos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que permitas que tu Santo Espíritu descienda fresco sobre cada una de nosotras, Señor, y nos ayude, sea nuestro Maestro, nos guía a entender tu palabra y a discernirla, Padre fiel. Por favor, mi Dios amado, ayúdanos a ver esta historia con los lentes con que tú la ves, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el libro de Jueces. Vamos a continuar nuestro estudio en este libro de Jueces en el capítulo 19, que por cierto, hoy terminamos nuestro estudio en este capítulo, aunque no de la historia, porque la historia va a continuar. Pero, mujeres hermosas, vamos a estudiar los versos del 4 al 30, aunque yo quisiera que leyéramos desde el verso 1, o sea, todo el capítulo 19, para que en caso de que una mujer hermosa nueva se está uniendo a nosotros, pues pueda agarrar el hilo de esta historia, ¿ok? Así que vamos a leer Jueces 19, todo el capítulo, enfocándonos en los versos del 4 al 30. Dice la palabra del Señor así: En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre en Belén de Judá. Y estuvo allá durante 4 meses, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se levantaron ellos dos juntos y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven: Conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día.
y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: Ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: Ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gaba o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él le respondió: Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: Paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa, y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: Levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: Jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Mujeres hermosas, tenemos delante de nosotros una historia muy horrible, muy horripilante, mujeres hermosas, la verdad. Pero Dios sabe por qué la dejó escrita en su palabra, mujeres hermosas, para que veamos. Esta historia es el mejor ejemplo, mujeres hermosas, de lo que hace una persona que se aparta del Señor, o de una persona que de plano no conoce al Señor, una persona que no tiene temor de Dios, una persona que no ha hecho a Jesucristo su Rey y Señor, mujeres hermosas. Estos benjaminitas se habían corrompido en gran manera, y estamos hablando del pueblo de Dios, pues Benjamín
Era el hijo menor de Jacob. Acuérdense que Jacob tenía 12 hijos, de donde vienen las 12 tribus de Israel. Y Benjamín era el hijo más pequeño. Obviamente, pues estos son los descendientes de Benjamín, porque Benjamín en sí, pues vivió de acuerdo a la voluntad del Señor, no perfecto, ¿verdad? Pero esta es su descendencia, mujeres hermosas. Así que bueno, vamos a tratar de desmenuzar esta historia, ¿verdad? Para que la entiendamos un poco más. Así que bueno, dice el verso 4, que viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso y le detuvo el suegro, ¿verdad? Y dice que comieron y bebieron, pero cuando dice bebieron, pues obviamente se emborracharon, ¿verdad? Recordemos, mujeres hermosas, en todo tiempo que, como dice el verso 1, en aquellos días cuando no había rey en Israel, pero recordemos también, no es que no había rey en Israel, Dios estaba, pero no lo reconocían como su Señor. O sea, sabían que Dios existía y sabían de sus maravillas y todo, pero no lo querían aceptar como el rey de su vida. Entonces, como no tenían a Dios como el rey de su vida, ni tenían un rey físico, cada uno hacía lo que bien le parecía, dice el verso 6 del capítulo 17, ¿verdad? Verso que les aconsejé que nos memorizáramos, ¿verdad? Porque solamente de esa manera vamos a poder entender toda esta historia tan horripilante, mujeres hermosas. Así que bueno, el levita tenía una mujer concubina, ¿verdad? Que ya vimos que ser concubina es que era su mujer, pero él ya estaba casado, tenía a su esposa y aparte tenía a esa concubina, ¿verdad? La cual gozaba de muchas cosas como la esposa, pero era siempre vista menos que la esposa, pues era solamente la que ahora decimos la amante, ¿verdad? Pero que vivía ahí junto con la esposa, ¿verdad? Así que la concubina le es infiel al levita y se va para la casa de su papá, ella, ¿verdad? Y él dice que 4 meses después va y la busca. Y el otro día, el miércoles, que tuvimos el último estudio acerca de esta porción, les decía yo que se acordaran que dice aquí que la fue a buscar hablándole palabras amorosas. Mujeres hermosas, y ya leímos el resto de la historia. ¿Qué amor había ahí cuando él mismo la ofrece para que le hagan daño, mujeres hermosas? Imagínense nada más. O sea, era un falso ese levita, ¿verdad? Por algo la mujer también le había sido infiel, ¿verdad? Y bueno, vemos aquí en el verso 4, ¿verdad? Hasta los siguientes versículos, hasta el 9, que el suegro está muy contento con el yerno, ¿verdad? Y quién sabe cómo habrá sido también la hija, que el padre está muy contento de ver al yerno, ¿verdad? De que va a ir por la hija. Y bueno, lo convence de que se quede ahí con él a comer y a beber hasta que ya el 5.º día el yerno dice, no, yo me voy. Agarra a la concubina, agarra a su empleado, sus 2 asnos y se van, ¿verdad? Y dice que llegaron a un lugar que se llama Jebús, que también es Jerusalén, pero dice Jebús porque ahí vivían jebuseos, ¿verdad? Que obviamente recordemos en ese tiempo en la tierra de Canaán, no hacía mucho que había muerto Josué, y todavía no habían arrojado a todos los cananeos, que de hecho sabemos que no los arrojaron a todos, ¿verdad? Y es por eso que todavía hasta el día de hoy sigue ese problema, ¿verdad? Pero bueno, Jerusalén estaba lleno de jebuseos y el levita no se quiere quedar a dormir ahí en Jebús, ¿verdad? Y él dice, no, vamos a continuar nuestro camino, y pues llegan a Gaba. Y en Gaba vivían los benjaminitas, que eran pueblo de Dios, era una de las tribus de Dios, ¿verdad? Y bueno, llegan ahí y nadie les quiere dar posada hasta que un hombre viejo que venía del trabajo, dice el verso 16, los ve y ya era pues tarde noche, ¿verdad? Y les pregunta que de dónde vienen y a dónde van, hablan con él y resulta que el anciano es del mismo lugar de donde era el levita, del monte de Efraín. ¿Qué estaba haciendo ese anciano ahí en Gaba con los benjaminitas sabiendo que eran perversos? Bueno, estaba haciendo lo mismo que Lot estaba haciendo en Sodoma. Vivía ahí por comodidad y ya se había acostumbrado a las perversidades de la gente de ahí. Imagínense, con la diferencia que los de Sodoma no eran pueblo de Dios y los de Benjamín sí, ¿verdad? Entonces era de alguna manera como que estaba solapando, ¿verdad? A su propia gente, ¿verdad? Y ya se había acomodado ahí y ya no se devolvió para su tierra, ¿verdad? Y sabiendo la perversidad de esa gente, en lugar de decirle a levita, sabes que agarra a tu mujer y a tu siervo y tus burros y vete de aquí porque no te conviene quedarte, la gente es tremenda, no,
les da al ojo, los lleva a su casa y dice la palabra que tomaron, ¿verdad? Y que comieron y bebieron, o sea, pero pues obviamente sabemos que se emborracharon, es a lo que el Señor se refiere, ¿verdad? Se emborracharon, comieron, se emborracharon, y cuando ya estaban alegres, pues por el vino, dice la palabra del Señor que llegaron los hombres de aquella ciudad, ¿verdad? O sea, mujeres hermosas, hombres perversos, hombres homosexuales, igual que los de Sodoma. ¿Se acuerdan cuando ya estudiamos la historia de Lot? Cuando los ángeles van a hablar con Lot para decirle que Dios iba a destruir la ciudad. Los hombres de Sodoma también le dijeron a Lot que sacara a esos hombres sin saber que eran ángeles, porque los querían violar. Todos ahí, dice la palabra del Señor, desde el más chico hasta el más viejo, querían violar a los ángeles, ¿verdad? Y aquí dice que los hombres, aquí solamente dice, aquí los hombres de aquella ciudad, así que quiero pensar que solamente los viejos, ¿verdad? Hombres perversos, dice la palabra, rodearon la casa golpeando la puerta y exigiéndole al dueño de la casa que sacara al hombre que había entrado en su casa. O sea, ellos se podía distinguir el levita de su siervo. Entonces, obviamente, al distinguir que el principal de esos tres era el levita, pues es al que querían violar, ¿verdad? Así que le dicen al dueño de la casa, saca al hombre que vino porque lo queremos conocer, pero no era de que, oh, te queremos conocer, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes, brother? No, no era ese tipo de conocer. La palabra del Señor usa la palabra conocer para tener relaciones sexuales. La palabra del Señor en Génesis dice que Adán conoció a su mujer y nació su hijo. O sea, está hablando de coito, de tener relaciones sexuales, ¿verdad? Así que estos hombres querían violar al levita, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor en el verso 23 que salió el dueño de la casa y fíjense, les dice, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas. Él mismo, fíjense, da autoridad para que las humillen y hagan con ellas como les parezca. Pero no hagáis esto, o sea, dice, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. O sea, era una infamia que violaran al tipo, pero no era una infamia que humillaran y violaran a las mujeres. Dios mío, recordemos, en ese tiempo no había rey en Israel, no aceptaban a Dios como su rey y señor, y cada uno hacía lo que le daba su regalada gana. Recordemos eso, mujeres hermosas. Y dice, más aquellos hombres no le quisieron oír. Así que ellos han de haber insistido diciendo, no, nosotros no queremos mujeres, nosotros queremos al hombre que vino a visitarte. Estaban tanto en esa legadera que el levita agarra a su mujer y la lanza para afuera, porque dice, por lo que tomando aquel hombre a su mujer, la sacó. Si él no salió con ella a entregárselas, porque si no, lo hubieran violado a él, ¿verdad? Pero él solamente abre la puerta y la saca a ella. Y entonces ellos, ya cansados, sabiendo que no iba a salir el tipo, ¿verdad?, abusan de la concubina de levita, dice, toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Siempre el pecador perverso va a hacer sus perversidades en la noche. ¿Por qué? Porque saben que la noche los cuida, ¿verdad? Pero todo el que hace el bien, dice la palabra del Señor, busca la luz para que sus actos se vea que son buenos, ¿verdad? Pero el que hace lo malo siempre busca la oscuridad. Aunque creen que porque están en lo oscuro Dios no los ve, pero el Señor dice que aunque nos fuéramos al fondo del mar y nos cubriéramos con una piedra, ahí el Señor está mirándonos. Así que estos perversos violaron a esa mujer y fíjense, por eso les decía yo el otro día, según le fue a hablar amorosamente, ¿qué tipo de amor era ese? Un hombre que está dispuesto a dar a su mujer para que la violen. ¿Qué tipo de amor era ese? O sea, ese levita era perverso. Era muy malo ese levita, no tenía nada de bueno, se había apartado del Señor y el otro día estamos viendo que es muy probable, hay un porcentaje muy alto de que este levita sea el mismo que había ido a casa de Micaya y que se había aceptado el cargo de sacerdote que no le correspondía porque él no era descendiente de Aarón. Así que ya estaba tanto alejado de Dios y entrado en el pecado que ya no sintió cariño por esa concubina, simplemente la usaba para
tener placer sexual y eso era todo, pero cariño no le tenía en lo absoluto, imagínense nada más. Y bueno, dice el verso 27 que se levantó por la mañana y abrió las puertas listo para seguir su camino, ¿verdad? Pero pues obviamente él sabía lo que estaba haciendo, o sea, él todo lo que hizo, aunque estaba borracho, estaba consciente de lo que estaba haciendo, porque dice que él salió listo para seguir su camino. Y pues ha de haber hecho ese encuentro a la mujer bien, y si no también. Él se iba a ir con o sin la mujer, porque él sabía lo que le habían hecho a la mujer, ¿verdad? Decía mi bisabuela, que en paz descanse, no hay borracho que trague lumbre. Y eso es verdad. O sea, la gente puede estar muy ebria, pero sabe lo que hace. Que le hagan al cuento son otros 20 pesos. Este tipo sabía lo que había hecho con la mujer. Y dice que salió para seguir su camino, y la mujer, la concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, como diciendo, floja, párate, vámonos, después de que sabía lo que le habían hecho. Al ver que no se levantó la mujer, pues la carga, la echa en el asno y dice que siguió, o sea, se fue, llegó a su casa, y cuando llegó a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, la partió en 12 partes. ¿Por qué en 12 partes? Porque eran 12 tribus. Y dice que envió una parte a cada tribu, al territorio de Israel, ¿verdad? O sea, tenía que ser una parte para cada, la cortó en 12 partes porque tenía que ser una parte para cada una de las tribus de Israel, que eran 12, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, y todo aquel que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Mujeres hermosas, ese hombre de que hacía sacrificios para los dioses de Micaya ya había perdido ese respeto por la vida y ese respeto por la muerte, por los cadáveres. Imagínense nada más, o sea, ya era para él algo normal partir un animal que se le hizo fácil, pues lo mismo, o sea, así como partía animales para el sacrificio, partió a la concubina para mandar una parte para cada una de las tribus de Israel. Imagínense qué perversidad. Y eso, mujeres hermosas, eso no es nuevo. En el día de hoy pasa exactamente lo mismo. Pasa en las noticias que se encuentra gente destazada. Imagínense, estamos en los mismos tiempos. El Señor está así, decimos en México, a un pelo de gato, de que se le acabe la paciencia y envíe su ira venidera, mujeres hermosas. Dice el Señor que Él va a quemar la tierra, mujeres hermosas. Por eso nosotros como hijos del Señor tenemos que predicar el arrepentimiento, tenemos que predicar que la gente haga a Cristo su Rey y su Señor, porque cuando Cristo no es el Rey y Señor de alguien, la gente no tiene temor y va a hacer cosas perversas, mujeres hermosas. Nosotras no somos diferentes a ese levita, mujeres hermosas. Si nosotras no hacemos cosas perversas, es por la sola gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mora en nosotros y nos da temor. Pero si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, haríamos las mismas perversidades que hizo esa concubina, le fuéramos infiel al marido y hiciéramos las mismas perversidades que hizo el levita. Mataríamos y todo, porque somos gente mala tratando de hacer cosas buenas. No es al revés, mujeres hermosas, ¿ok? Somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Así que, mujeres hermosas, es solamente la gracia de nuestro Dios que nos sostiene para hacer cosas perversas. Así que tenemos que mantenernos orando para no caer en tentación, mujeres hermosas, y tenemos que permanecer predicando la palabra del Señor para que otros se arrepientan y vengan a su conocimiento, y de esa manera el Señor aplaque un poco su ira, porque ya estamos en tiempos de Sodoma y Gomorra. Así que, mujeres hermosas, tenemos que tener mucho cuidado. Estamos en ese tiempo en que antes nos parecía anormal, ¿verdad? Y nos horrorizaba que dos hombres se besaran o dos mujeres se besaran. Y ahora todo este grupo de gente que está a favor, ¿verdad? De todo lo que es la ideología de género, de que se casen personas entre sí del mismo sexo. Eso todo está ganando territorio, mujeres hermosas. ¿Y qué estamos haciendo los hijos de Dios? El mal avanza cuando el bien no hace nada. Así que tenemos que orar, mujeres hermosas. No es con espada ni con ejército. No se trata de odiarlos. Se trata de amarlos y predicarles el evangelio, mujeres hermosas, para que se arrepientan. Amén.
Así que mujeres hermosas, por favor, mantengámonos orando, mantengámonos predicando la palabra del Señor, mantengámonos, mujeres hermosas, cuidando nuestra vida para que no vayamos a caer en tentación y seamos piedra de tropiezo para otros. Amén. Tengamos cuidado, mujeres hermosas. Así como dice el Señor en su palabra, me parece ser que es en Hebreos que nos advierte que dice que así como en los tiempos de Noé vendrá la destrucción. En los tiempos de Noé la gente, dice, se casaba, se daba en casamientos, o sea, hacía sus fiestas grandes, comía, se emborrachaba. Y vino la destrucción con el diluvio. Y dice que así también como en los tiempos de Lot, que cuando Dios sacó a Lot de Sodoma, el Señor mandó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y fueron destruidos. Y dice que así va a venir la destrucción de esta tierra. También el Señor va a mandar fuego, pero ya no solamente para 2 lugares, sino para toda la tierra, para que sea consumida completamente cuando todos menos lo esperen. Así que, mujeres hermosas, la ira santa del Señor está por venir. Dios va a derramar su santa ira. Así que hoy es el tiempo, mujer hermosa que me está escuchando. Si aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy es el día, mujer hermosa, porque no sabemos si vamos a vivir mañana. Así que hoy es el día de decir, Señor, perdóname porque he vivido en contra de tu palabra, he vivido en contra de ti, he vivido conforme a mi voluntad y no conforme a la tuya, Señor. Pero me arrepiento de todo corazón, Señor, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y por favor, Señor, que el día que yo parta de esta tierra yo vaya a tu presencia, Señor. Pero mientras que yo viva aquí, Señor, dame amor por ti, por tu palabra. Instrúyeme en tu palabra, dame hambre por leer tu palabra todos los días, Señor. Enséñame a orar, ayúdame a hablar contigo todos los días, Señor. Y prepárame, Señor, para que yo hable de tu palabra a mi familia y a otros, para que también ellos sean salvos, Señor. Úsame como instrumento en tus manos y no me dejes hacer mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y créame, mujer hermosa, su vida nunca más va a volver a ser igual. Usted en ese momento viene a ser salva, viene a ser hija del Señor y el Señor le sella con la garantía de su Santo Espíritu. Amén. Así que, mujer hermosa, venga a Cristo en arrepentimiento y fe. No pierda más el tiempo, mujer hermosa. Estamos viviendo tiempos bien difíciles y se va a poner peor. Ya Dios, le digo, está a nada de derramar su santa ira. Así que, mujer hermosa, por favor, busquémoslo, dice su palabra. Búsquenlo ahorita que puede ser encontrado. Porque el día que lo busque, que ya sea demasiado tarde, el Señor no se va a dejar encontrar. Así que, mujer hermosa, tenga mucho cuidado. Y bueno, esta Sagrada Escritura termina diciendo en la parte B del verso 30, considerad esto, tomad consejo y hablad. Mujeres hermosas, ¿qué le aconsejarían a los benjaminitas? ¿Qué otra cosa? Vuélvanse al Señor, arrepiéntanse, dejen su maldad y vuélvanse al Señor. Ese es el mejor consejo que le podemos dar a todos. Vuélvanse al Señor. Y mujeres hermosas, aquí no termina. Primeramente Dios, y Dios nos presta vida por el día de hoy, pues aquí terminamos. Pero mañana vamos a continuar, primeramente Dios, en el verso 20. El verso 20 y el verso 21 son la continuación de esta historia para ver qué es lo que hizo el pueblo de Israel cuando recibieron las partes de la mujer que había sido destazada. Así que, mujeres hermosas, por favor, no se pierdan los próximos devocionales para que podamos concluir esta historia. Y, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido, pero no podemos irnos sin orar, mujeres hermosas. Así que les invito a orar antes de concluir completamente. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, Señor, Padre bello, te rogamos, mi Dios amado, Señor, que nos ayude, Señor, a ser entendidas, Padre. Señor, por favor, vuelve el corazón de todos aquellos que aún no te conocen. Vuélvelos a ti, Padre, haz que se arrepientan, mi Dios amado, porque estamos en los mismos tiempos, Señor, de aquellos días, Señor, cuando cada quien hace lo que le da la gana, mi Dios amado. Cuando, Señor, a lo bueno le hemos llamado malo y a lo malo lo hemos llamado bueno, a lo amargo lo hemos llamado dulce y a lo dulce amargo, Señor. Perdónanos, mi Padre fiel. Y por favor, Señor, vuelve nuestros corazones a ti. Líbranos, mi Dios amado, Señor, de cometer tan grandes perversidades, Señor. Cuídanos de pecados de muerte. Cuídanos de pecados inmorales, Señor. Cuídanos, mi Dios amado, de pecar en lo absoluto, Padre. Ayúdanos, Señor, danos temor de ti, de tu palabra, Señor. No nos dejes hacer nuestra voluntad, sino la tuya, Padre. Y te damos gracias, Señor, por abrir tu corazón, Señor, a nosotras, Padre Santo, y dejarnos ver, Señor, las cosas que tú ves y que
detestas, Padre, que aborreces, mi Dios amado Señor. Pero también, Señor, que las dejaste escritas, mi Padre fiel, para que así de esa manera, Señor, no las hagamos, Señor. Las dejaste para advertirnos y ayúdanos a verlas de tal manera, Señor, como advertencia para nosotros, Padre. Oh Señor, ayúdanos, mi Dios amado, a aborrecer el pecado como tú lo aborreces, Señor. Ayúdanos a odiar todo lo que tú odias y amar lo que tú amas, mi Dios amado. Ayúdanos, Padre fiel, a no odiar a la gente, Señor, por sus pecados. Ayúdanos a amarles, Señor, para que les prediquemos tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor. Danos amor por los perdidos, Padre, y ayúdanos a hacerles ver su pecado con misericordia y con verdad, Señor, con la verdad de tu palabra, pero primeramente con misericordia, Señor. Ten misericordia de aquellos que no te conocen, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un buen día, y si Dios nos presta vida, aquí las espero el lunes, porque ya hoy es viernes, mujeres hermosas, es cierto. Hoy es viernes, así que si Dios nos presta vida el lunes, aquí las espero, mujeres hermosas. Amén.